QHPS. Yo reencarné con un sistema como el hijo de Shane capítulo 2 parte 7. El regreso a casa. La camioneta avanzaba por las calles casi desiertas del condado de King. Mi padre mantenía ambas manos firmes sobre el volante. No hablaba. Yo tampoco. El silencio era incómodo, pero necesario. Solo era interrumpido por las sirenas que aún resonaban en la distancia y por el ruido del motor. Miré por la ventanilla. Apenas habían pasado unas horas desde que Rick ingresó al hospital, pero el mundo ya era irreconocible. En una gasolinera, varias personas discutían violentamente por combustible. Un hombre empujó a otro con tanta fuerza que ambos terminaron en el suelo. Nadie intentó separarlos. Cada quien pensaba únicamente en sobrevivir. Más adelante, una familia llenaba apresuradamente una camioneta con cajas de comida y agua. Una mujer abrazaba a dos niñas mientras lloraba desconsoladamente. Un anciano permanecía sentado en la banqueta con la mirada perdida, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Todo era un retrato del miedo. Mi padre disminuyó la velocidad. Esto no puede estar pasando, era la primera vez que lo escuchaba admitirlo en voz alta. Hasta ese momento había intentado convencerse de que todo volvería a la normalidad. Pero la realidad era evidente. No había policía organizando el tráfico. No había ambulancias auxiliando a los heridos. No había autoridades dando instrucciones. Solo caos. Continuamos avanzando por calles secundarias para evitar el centro del pueblo. De vez en cuando aparecía algún caminante. La mayoría vagaba sin rumbo. Otros permanecían inmóviles, como si esperaran a su próxima víctima. Shane procuraba rodearlos sin llamar su atención. Cada bala comenzaba a ser valiosa. Después de varios minutos de recorrido, reconocí el vecindario. Mi padre también. Su expresión cambió inmediatamente. Pisó el acelerador. Las casas comenzaron a aparecer una tras otra. Algunas tenían las puertas abiertas. Otras estaban completamente vacías. Había vehículos abandonados en las entradas. Ventanas rotas. Objetos tirados sobre los jardines. Era evidente que muchos vecinos habían huido con prisas. Cuando doblamos la última esquina, la vi. Nuestra casa. Seguía en pie. Las cortinas continuaban cerradas. La camioneta de mi madre permanecía estacionada frente al garaje. Mi padre detuvo el vehículo bruscamente. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo una palabra. Después respiró profundamente. «Quédate detrás de mí». Asentí. Bajamos de la camioneta. El barrio estaba completamente en silencio. Demasiado silencio. Shane desenfundó su pistola mientras caminábamos hacia la entrada principal. Cada paso parecía pesar el doble. Podía notar la tensión en su respiración. Llegamos al porche. La puerta estaba cerrada. Mi padre golpeó con los nudillos. «Laura». Silencio. Volvió a golpear. Esta vez con más fuerza. «Laura». «Soy Shane». Nadie respondió. Mi corazón comenzó a acelerarse. Mi padre sacó las llaves del bolsillo y abrió la puerta lentamente. El interior de la casa permanecía completamente oscuro. Todo estaba exactamente igual que la mañana en la que él salió rumbo al trabajo. Las fotografías familiares seguían sobre los muebles. El reloj de pared continuaba funcionando. Incluso una taza de café permanecía sobre la mesa de la cocina. Como si el tiempo se hubiera detenido. «Laura», llamó nuevamente. Su voz sonó mucho más baja. Entramos con cuidado. Revisamos la sala. La cocina. El comedor. Nada. Subimos al segundo piso. Mi padre abrió primero mi habitación. La cama estaba tendida. Todo permanecía en su lugar. Después revisó su dormitorio. Vacío. Finalmente caminó hasta la última puerta del pasillo. La habitación de mi madre. Respiró hondo antes de abrirla. Estaba vacía. Sin señales de violencia. Sin sangre. Sin muebles volcados. Solo había una cama perfectamente acomodada y un armario abierto. Mi padre permaneció inmóvil observando la habitación. Después notó algo sobre la mesa de noche. Un pequeño sobre blanco. Tenía escrito un único nombre. Shane. Mi padre lo tomó con manos temblorosas. Durante unos segundos fue incapaz de abrirlo. Yo permanecí en silencio. Sabía que aquella carta podía cambiarlo todo. Con un movimiento lento, rompió el sobre. Sacó una hoja doblada cuidadosamente. Respiró una vez más, y comenzó a leer. Parte 8. La carta. Mi padre permaneció inmóvil. Sus ojos recorrían lentamente cada línea escrita sobre aquella hoja de papel.
El silencio de la habitación era absoluto. Yo no dije una palabra. Esperé. Después de unos segundos, Shane respiró hondo y comenzó a leer en voz alta. Shane, si estás leyendo esto significa que lograste volver a casa. No sé cuánto tiempo habrá pasado ni cómo estará el mundo cuando regreses. Las noticias empeoraban cada minuto y no pude seguir esperando. Intenté comunicarme contigo muchas veces, pero las líneas dejaron de funcionar. Hace poco vinieron los vecinos a avisarme que varias personas estaban siendo evacuadas hacia una zona segura fuera del condado. Dijeron que el ejército estaba organizando convoyes para sacar a los civiles antes de que las carreteras quedaran bloqueadas. Decidí ir con ellos. No podía quedarme aquí esperando sin saber si seguías con vida. Voy a dirigirme a la granja de mis padres. Si las carreteras permanecen abiertas, ese será el lugar donde esperaré tu llegada. Sé que eres fuerte. Sé que encontrarás la forma de volver con nosotros. No tardes. Con amor, Laura. La habitación volvió a quedar en silencio. Mi padre seguía sosteniendo la carta con ambas manos. Por un instante pareció recuperar la esperanza. Está viva, lo dijo casi en un susurro. Como si tuviera miedo de que aquella ilusión desapareciera. Levantó la vista hacia mí. Está viva, Ethan. Asentí lentamente. Entonces iremos por ella. Un brillo decidido apareció en sus ojos. Era la primera vez desde el hospital que veía a mi padre actuar con verdadera determinación. Guardó cuidadosamente la carta dentro del bolsillo de su chaqueta. Después comenzó a recorrer la casa. Su experiencia como policía volvió a hacerse evidente. Abrió todos los armarios. Revisó la despensa. Comprobó las ventanas. Inspeccionó el garaje. Todo aquello que pudiera servirnos fue colocado sobre la mesa del comedor. Linternas. Pilas. Botellas de agua. Comida enlatada. Un botiquín de primeros auxilios. Mantas. Cuerdas. Herramientas. Munición. Llévate solo lo indispensable, dijo mientras llenaba una mochila. No sabemos cuánto tendremos que caminar. Asentí. Preparé mi propia mochila intentando distribuir el peso lo mejor posible. Mientras lo hacía, no pude evitar mirar alrededor. Aquella casa estaba llena de recuerdos. Las fotografías familiares seguían colgadas en las paredes. Había una donde aparecíamos los tres durante un día de pesca. Otra en la graduación de la preparatoria. Y una más tomada durante un picnic en verano. Resultaba extraño. Esos recuerdos pertenecían a Ethan. Pero también comenzaban a sentirse como si fueran míos. Mi padre se detuvo frente a una fotografía donde aparecía abrazando a Laura. Permaneció observándola varios segundos. Finalmente la descolgó con cuidado. La guardó dentro de la mochila. No dijo nada. No hacía falta. Sabía perfectamente por qué lo hacía. Un fuerte estruendo proveniente del exterior nos hizo reaccionar. Los dos levantamos la cabeza al mismo tiempo. Después llegó otro golpe. Esta vez mucho más cerca. Shane caminó rápidamente hasta la ventana del segundo piso. Corrió apenas unos centímetros la cortina. Su expresión cambió de inmediato. Ethan, me acerqué. En la calle ya no había silencio. 5 caminantes avanzaban lentamente por la acera. Uno de ellos vestía el uniforme del servicio postal. Otro llevaba un traje de oficina completamente cubierto de sangre. También había una mujer que empujaba un carrito de bebé vacío. Todos caminaban sin rumbo fijo. Pero poco a poco se acercaban a nuestra casa. Mi padre soltó lentamente la cortina. Nos encontraron. No había sido casualidad. El ruido de la camioneta al llegar al vecindario seguramente los había atraído. Y si 5 habían aparecido, era muy probable que hubiera más. Shane terminó de cerrar su mochila. Después me miró fijamente. Nos iremos por la parte trasera. Todavía tenemos ventaja. Si nos movemos ahora, podremos llegar al vehículo antes de que rodeen la casa. Ajusté las correas de mi mochila. Respiré profundamente. Sabía que el siguiente paso nos alejaría definitivamente de la vida que habíamos conocido. Mi padre abrió lentamente la puerta que comunicaba con el patio trasero. Una brisa cálida entró en la casa. El mundo seguía ahí afuera. Pero ya no era el mismo. Y nosotros estábamos a punto de descubrirlo. Una promesa: la puerta trasera se cerró lentamente detrás de nosotros. Mi padre fue el primero en salir al patio, recorriendo los alrededores con la mirada. La pistola permanecía firme entre sus manos mientras escuchaba cualquier sonido fuera de lo normal. El vecindario seguía sumido en un silencio inquietante. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas de los árboles.
Durante unos segundos permanecimos inmóviles. Nada. Shane me hizo una seña con la cabeza. Comenzamos a avanzar bordeando la cerca de madera que separaba nuestra casa de la del vecino. Cada paso era lento y cuidadoso. No podíamos permitirnos llamar la atención. Al llegar a la esquina de la calle, mi padre se detuvo. Observó a ambos lados. Los 5 caminantes que habíamos visto minutos antes ya no estaban. Seguramente habían seguido el ruido de alguna explosión o de los disparos que continuaban escuchándose en la distancia. Vamos, susurró. Cruzamos rápidamente la calle y subimos nuevamente a la camioneta. Esta vez Shane no arrancó de inmediato. Permaneció con las manos sobre el volante durante unos instantes. Su mirada estaba perdida. Parecía debatirse entre dos decisiones. Finalmente habló. Ethan, ¿sí? Quiero ir a buscar a Laura. Sabía que diría eso. La carta seguía guardada en el bolsillo de su chaqueta. Pero antes de que pudiera girar la llave, volvió a hablar. No, primero debemos ir por Lori y Carl. Le prometí a Rick que siempre cuidaría de ellos si alguna vez él no podía hacerlo. No pienso romper esa promesa. Sentí un leve alivio. Aquello era exactamente lo que esperaba de él. No porque conociera el canon, sino porque así era Shane. Podía ser impulsivo. Podía enfadarse con facilidad. Pero jamás abandonaría a las personas que consideraba su familia. Estoy de acuerdo. Mi padre asintió. Giró la llave. El motor volvió a cobrar vida. La camioneta comenzó a avanzar por las calles del vecindario. Durante el trayecto apenas encontramos tránsito. Muchos vehículos habían sido abandonados en mitad de la carretera. Otros permanecían con las puertas abiertas y el motor todavía encendido. Varias casas tenían las ventanas destrozadas. Algunas estaban completamente vacías. Otras mostraban señales de haber sido saqueadas. La normalidad desaparecía con cada kilómetro recorrido. Después de unos minutos, la radio del vehículo comenzó a emitir interferencias. Shane giró el dial buscando alguna emisora. Solo ruido. Hasta que una voz consiguió abrirse paso entre la estática. Si alguien puede escuchar este mensaje, permanezcan en sus hogares, las autoridades. La transmisión volvió a cortarse. Después otra voz diferente. Eviten el contacto con personas agresivas, esperen instrucciones, silencio. Mi padre apagó la radio. Ni ellos saben lo que está pasando. No respondí. La verdad era mucho peor. Ya era demasiado tarde para detenerlo. El brote se estaba extendiendo por todo el estado. Mientras avanzábamos por una avenida principal, vimos varias patrullas atravesadas bloqueando una intersección. No había policías. Solo 2 vehículos chocados y manchas de sangre sobre el asfalto. Shane decidió desviarse por calles residenciales. Conocía perfectamente la zona gracias a su trabajo. Aprovechó caminos poco transitados para evitar cualquier concentración de caminantes. Aquello nos permitió avanzar sin mayores problemas. Después de casi media hora de recorrido, reconocí el lugar. Las casas. Los jardines. El buzón azul situado en la esquina. Habíamos llegado al vecindario de Rick. Mi padre redujo inmediatamente la velocidad. Sus ojos recorrían cada rincón de la calle. No había movimiento. Ningún caminante. Ninguna persona. Todo permanecía extrañamente tranquilo. A unos 50 metros apareció la casa de Rick Grimes. La camioneta se detuvo lentamente frente a la entrada. Shane permaneció unos segundos observando la vivienda. Después apagó el motor. Respiró profundamente. Y habló con una voz mucho más baja que de costumbre. Ojalá nunca hubiera tenido que venir a dar esta noticia. Abrí la puerta del copiloto. Sabía que, al otro lado de esa casa, una madre y un niño estaban a punto de perder al hombre más importante de sus vidas. Y ninguno de ellos imaginaba que, en realidad, Rick Grimes seguía con vida. La noticia. Mi padre permaneció unos segundos frente a la puerta principal. Nunca lo había visto dudar tanto. Había enfrentado delincuentes armados. Había entrado en situaciones peligrosas siendo ayudante del sheriff. Pero aquello era diferente. No existía una forma sencilla de decirle a una esposa que el hombre que amaba había muerto. Respiró profundamente. Levantó la mano. Y llamó a la puerta. Lori. No hubo respuesta. Esperó unos segundos y volvió a llamar. Lori. Soy Shane. Esta vez se escuchó movimiento dentro de la casa. Unos pasos rápidos. Después, la puerta se abrió apenas unos centímetros. Lori apareció sujetando un bate de béisbol con ambas manos. Su rostro reflejaba agotamiento.
Tenía los ojos hinchados, como si hubiera pasado horas llorando. Al reconocer a Shane, dejó escapar un suspiro de alivio. Shane abrió la puerta por completo. Sin pensarlo dos veces, lo abrazó con fuerza. Mi padre respondió al abrazo, aunque su expresión seguía siendo seria. Lori retrocedió un paso. Solo entonces me vio. Ethan me dedicó una pequeña sonrisa, claramente forzada por la situación. Me alegra que estés bien. Yo también me alegro de verla, Lori. Desde el interior de la casa apareció un niño de cabello castaño. Carl. Apenas tenía unos 12 años. Al verme, corrió inmediatamente hacia mí. Ethan me dio un fuerte abrazo. Correspondí al gesto con una sonrisa. Me alegra verte, campeón. Carl dio un paso atrás. Miró a Shane. ¿Y mi papá? Aquella pregunta hizo que el ambiente cambiara por completo. Mi padre bajó lentamente la mirada. Lori comprendió la respuesta incluso antes de escucharla. El color desapareció de su rostro. Shane, ¿dónde está Rick? Mi padre tragó saliva. Le costaba encontrar las palabras. Finalmente habló. Recibió un disparo. Lo llevamos al hospital. Los médicos hicieron todo lo posible, pero el hospital fue invadido por el caos. Intenté quedarme con él hasta el final. Lo juro. No pensaba abandonarlo. Pero, la voz comenzó a quebrársele. Ya no pude hacer nada. Creí que había muerto. Lori dio un paso hacia atrás. Negó lentamente con la cabeza. No, no, eso no puede ser verdad. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Carl miraba a uno y a otro sin comprender del todo. ¿Dónde está mi papá? Nadie respondió. El silencio fue suficiente. El niño bajó lentamente la cabeza. No, no, papá, corrió hacia su madre mientras rompía a llorar. Lori lo abrazó con todas sus fuerzas. Los dos permanecieron así durante varios minutos. Mi padre cerró los ojos. Podía verse la culpa reflejada en su rostro. Él realmente creía haber perdido a su mejor amigo. Y ahora era quien debía cargar con el dolor de su familia. Yo permanecía inmóvil. Conocía la verdad. Rick seguía vivo. Pero decirlo cambiaría completamente la historia. Y, lo peor de todo, no tenía ninguna prueba para convencerlos. Después de varios minutos, Lori consiguió calmar un poco su llanto. Se secó las lágrimas con la manga de la camisa. Volvió a mirar a Shane. ¿Qué está pasando ahí fuera? Mi padre respiró profundamente. No lo sé con certeza. Pero la gente está muriendo, y los muertos están regresando. Los vi con mis propios ojos. Los hospitales están cayendo. Hay soldados por todas partes. Y las ciudades ya no son seguras. Lori abrazó con más fuerza a Carl. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Shane respondió sin dudar. Nos iremos de aquí. Tomaremos solo lo necesario. Buscaremos un lugar seguro antes de que las carreteras queden bloqueadas. No pienso permitir que les pase nada. Lori asintió lentamente. Todavía estaba en estado de shock. Pero comprendía que quedarse allí no era una opción. Mi padre la miró con determinación. Tienes 10 minutos para preparar una mochila. Solo lo indispensable. Después nos iremos. Porque el tiempo, se nos estaba acabando. El camino por delante. Lori no perdió el tiempo. Secándose las últimas lágrimas, tomó a Carl de la mano y ambos subieron rápidamente al segundo piso. Los escuché abrir cajones y armarios mientras buscaban lo indispensable. Mi padre permanecía inmóvil en la sala. Con la vista fija en el suelo. Sabía que acababa de romper el corazón de la familia de su mejor amigo. Y aunque realmente creyera que Rick había muerto, eso no hacía que la carga fuera más ligera. Me acerqué a él. Papá, levantó lentamente la cabeza. ¿Sí? Hiciste lo que pudiste. Shane soltó una risa amarga. No lo sé, Ethan. Todos dicen eso cuando algo sale mal. Pero sigo preguntándome si debí quedarme unos minutos más. Quizá habría encontrado la forma de sacarlo de allí. No respondí. Conocía la respuesta. Rick nunca habría despertado en ese momento. Pero decirlo era imposible. Mi padre dejó escapar un largo suspiro y comenzó a recorrer la casa. Su instinto de policía seguía funcionando. Cerró las cortinas de las ventanas. Comprobó las puertas. Observó la calle desde distintos ángulos. Después abrió la despensa. Todavía tienen bastante comida. Miró hacia las escaleras. Lori, no cargues demasiado. Vamos a movernos rápido. Ya casi termino. Respondió ella desde el segundo piso. Carl bajó primero.
Llevaba una pequeña mochila azul sobre los hombros. En una mano sujetaba una linterna. En la otra, un sombrero de sheriff. Lo reconocí al instante. Era el sombrero de Rick. Carl lo observó unos segundos antes de guardarlo cuidadosamente dentro de la mochila. Shane lo vio. No dijo nada. Pero comprendió perfectamente por qué el niño quería conservarlo. Poco después, Lori descendió con una mochila algo más grande. Había cambiado de ropa y llevaba una chaqueta ligera. Su rostro seguía reflejando tristeza. Sin embargo, ahora también había determinación. Estoy lista. Mi padre asintió. Bien. Escúchenme todos. A partir de ahora nos mantendremos juntos. Nadie se separa. Si digo que corran, corren. Si digo que se escondan, se esconden. ¿Entendido? Los tres asentimos al mismo tiempo. Shane abrió lentamente la puerta principal. Antes de salir observó la calle. Seguía vacía. Parecía que el vecindario entero hubiera desaparecido. Los cuatro caminamos rápidamente hasta la camioneta. Lori y Carl subieron a la parte trasera. Yo ocupé nuevamente el asiento del copiloto. Mi padre encendió el motor. Esta vez nadie habló durante varios minutos. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos. Mientras avanzábamos por las calles del condado, comenzaban a aparecer más señales del desastre. Una tienda de conveniencia había sido completamente saqueada. Varios vehículos permanecían atravesados en mitad de una avenida. En un parque infantil solo quedaban columpios moviéndose lentamente por el viento. No había niños. No había risas. Solo silencio. De pronto, Shane habló sin apartar la vista del camino. Lori, ella levantó la cabeza. ¿Sí? Mi padre guardó silencio unos segundos. Era evidente que estaba pensando cuidadosamente sus palabras. Finalmente habló. Antes de venir aquí, Ethan y yo pasamos por nuestra casa. Encontramos una carta de Laura. Lori frunció ligeramente el ceño. ¿Laura? Sí, mi esposa. La última vez que habló conmigo decía que, si todo empeoraba, intentaría refugiarse en la granja de sus padres. Creo que todavía hay una posibilidad de encontrarla. El interior de la camioneta volvió a quedar en silencio. Carl miró a su madre. Lori permaneció pensativa durante varios segundos. Finalmente respondió con calma. Entonces iremos a buscarla. Mi padre la miró sorprendido. ¿Estás segura? Lori asintió. Es tu familia, Shane. Y también la de Ethan. Si aún está con vida, no podemos abandonarla. Mi padre bajó ligeramente la cabeza. Gracias. Fue una sola palabra. Pero llevaba consigo todo el peso del agradecimiento que era incapaz de expresar. Yo observaba la carretera frente a nosotros. Sabía que aquel pequeño cambio no rompía el canon. Simplemente estaba mostrando una parte de la historia que nunca vimos en la serie. Y, por primera vez desde que comenzó el apocalipsis, sentí que nuestro destino empezaba a escribirse por cuenta propia. A lo lejos, un cartel oxidado apareció junto a la carretera. Salida 16. La ruta que conducía hacia la granja de los padres de Laura. Mi padre sujetó el volante con firmeza. Sin decir una palabra, giró la camioneta hacia ese camino. Sin saberlo, los cuatro acababan de dar el primer paso hacia un destino que cambiaría sus vidas para siempre. La carretera hacia lo desconocido. La camioneta dejó atrás las calles del condado de King y tomó la carretera secundaria que conducía hacia las afueras. A diferencia de la ciudad, el tráfico era mucho menos denso. Aún así, cada pocos kilómetros aparecían vehículos detenidos en el arceno atravesados en medio de la carretera. Algunos estaban completamente vacíos. Otros, era mejor no mirar demasiado. Mi padre mantenía una velocidad constante. No quería llamar la atención acelerando demasiado, pero tampoco podía permitirse perder tiempo. El sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte. Si seguimos a este ritmo, llegaremos antes de que anochezca, dijo Shane, más para sí mismo que para nosotros. Nadie respondió. Carl permanecía apoyado en la ventanilla trasera, abrazando su mochila. Lori observaba el paisaje con la mirada perdida. Era evidente que seguía procesando la noticia sobre Rick. Yo rompí el silencio. ¿Falta mucho para la granja? Mi padre negó con la cabeza. No demasiado. Los padres de Laura siempre prefirieron vivir alejados de la ciudad. Decían que allí todo era más tranquilo. Esbozó una leve sonrisa. Nunca pensé que algún día les daría la razón. Por un instante, el ambiente pareció relajarse. Pero solo fue un instante.
Un fuerte estruendo resonó varios kilómetros delante de nosotros. Todos levantamos la vista. Una enorme columna de humo negro comenzó a elevarse hacia el cielo. Shane frunció el ceño. Eso no estaba ahí hace unos minutos, redujo un poco la velocidad. La carretera comenzó a ascender por una pequeña colina. Cuando alcanzamos la cima, todos nos quedamos en silencio. Un largo atasco bloqueaba completamente el camino. Había decenas de vehículos abandonados. Camionetas. Automóviles. Autobuses escolares. Incluso un camión de carga atravesado ocupaba los dos carriles. Parecía que cientos de personas habían intentado escapar por aquella misma ruta. «Maldita sea», murmuró Shane. Detuvo la camioneta a una distancia prudente. Miró hacia ambos lados de la carretera. No se veía ningún superviviente. Solo algunos caminantes deambulaban entre los vehículos. Eran pocos. No más de 8 o 10. Pero aquello no significaba que el lugar fuera seguro. Mi padre apagó el motor. No podemos pasar con la camioneta. Salió del vehículo y caminó unos metros hacia el frente. Yo bajé detrás de él. Después de observar el atasco durante un par de minutos, regresó. Hay un camino de tierra. Señaló hacia la derecha. Una estrecha vereda desaparecía entre los árboles. Recuerdo haber pasado por ahí hace años. Si sigue en buen estado, nos llevará cerca de la granja. Lori bajó también. Miró el sendero. ¿Y si está bloqueado? Entonces volveremos. Pero quedarnos aquí tampoco es una opción. Todos estuvimos de acuerdo. Shane volvió a encender la camioneta y giró lentamente hacia el camino de tierra. Las ruedas comenzaron a levantar polvo mientras nos internábamos entre los árboles. La vegetación era cada vez más espesa. Las ramas golpeaban ocasionalmente la carrocería. Después de unos minutos, la carretera desapareció completamente detrás de nosotros. Solo quedaba el bosque. El silencio era absoluto. Demasiado absoluto. Ni siquiera se escuchaban pájaros. Mi padre redujo aún más la velocidad. Sus ojos no dejaban de recorrer el camino. De repente, un ciervo salió corriendo entre los árboles, cruzando frente a la camioneta. Shane pisó el freno con fuerza. Todos nos inclinamos hacia adelante por la inercia. Carl soltó un pequeño grito. El animal desapareció tan rápido como había aparecido. Mi padre dejó escapar el aire lentamente. Solo fue un ciervo, pero algo no estaba bien. Los animales no huían así sin motivo. Yo seguía observando el bosque por la ventanilla. Entonces lo vi. A lo lejos. Entre los árboles. Una figura caminaba lentamente. Luego otra. Y otra más. No eran animales. Eran personas. O al menos, lo habían sido alguna vez. Los caminantes estaban empezando a salir del bosque. Y, sin que ninguno de nosotros lo supiera todavía, no eran los únicos que nos observaban desde la espesura.